El expresidente italiano y magnate de la comunicación, Silvio Berlusconi, ha muerto esta mañana a los 86 años de edad. Se va uno de los líderes europeos con mayor carisma dentro y fuera de su país. Admirado y criticado a partes iguales. Fue primer ministro en Italia en 3 etapas distintas y tuvo que cargar también con importantes escándalos judiciales. Actualmente se mantenía al frente del partido conservador Forza Italia. Enseguida analizamos el legado que queda de Silvio Berlusconi. ¿Qué tal? Buenos días. Y también nos preguntamos cómo 4 niños de corta edad pueden sobrevivir 40 días perdidos en una selva donde un adulto ya lo habría tenido difícil para aguantar una semana. El final feliz para la búsqueda de estos niños en la selva colombiana deja preguntas en el aire y sobre todo un enorme ejemplo de resistencia. Animales salvajes, insectos, desnutrición y un clima implacable donde llueve 16 horas al día. Hoy nos preguntamos cómo sobrevivieron. Además surgen otras preguntas. Por ejemplo, ¿por qué no pudieron ser encontrados antes si los pequeños sabían que los estaban buscando? Quizás se escondían por miedo. 40 días antes los niños sobrevivieron al accidente de avioneta donde murieron todos sus acompañantes adultos. A partir de ahí empezó un deambular por una de las selvas más espesas del planeta y tan tupida que a pesar de haber estado muy cerca, los equipos de rescate y los pequeños no podían encontrarse. Este fin de semana se consiguió el objetivo en el que toda Colombia se había embarcado, con los 4 niños. El menor apenas tenía 1 año, sanos y salvos. La música no me gusta mucho. Y hoy vamos a preguntar a un experto qué pudieron hacer para sobrevivir en estas condiciones. Nos vamos a centrar en otro lugar inhóspito y parcialmente inaccesible hasta ahora, porque el deshielo que se prevé en el Polo Norte va a permitir en pocos años la navegación por sus aguas, sin la asistencia de barcos rompehielos. Es una consecuencia del cambio climático que va a tener, a su vez, efectos importantísimos en el comercio mundial, porque se va a abrir una ruta mucho más corta para el tráfico de mercancías, que significaría que se abriese ese paso por el polo para los transportes a nivel mundial. Enseguida les hablamos del paso del noreste. Y veremos también una pesadilla hecha realidad, del ataque mortal de un tiburón a un hombre que se baña en el Mar Rojo. La escena fue grabada por sus compañeros de excursión que no pudieron hacer nada por salvarle la vida. El Mar Rojo se ha convertido además en escenario de varios sucesos durante estos últimos días. También lo repasaremos. Pero empezamos con esta noticia que se conocía hace una hora, la muerte del ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi, apodado il Cavaliere. Berlusconi atesoraba una de las mayores fortunas de su país y una carrera política llena de luces y sombras. Durante las 3 etapas en las que estuvo al frente del gobierno italiano, apoyándose en buena medida en su inmenso emporio televisivo y un enorme patrimonio inmobiliario. En los últimos meses se habían agravado sus problemas de salud. Sufría leucemia. Berlusconi ha muerto a los 86 años. Bueno, una figura controvertida, pero desde luego con un carisma innegable. Matteo Re es profesor titular en la Universidad Rey Juan Carlos. Su principal línea de investigación son la historia política y cultura de Italia. ¿Qué tal, Matteo? Buenos días. Buenos días, Roberto. Bueno, aunque sea un tópico, ¿se puede decir que en Italia Berlusconi era amado y odiado a partes iguales? Sí, es totalmente la verdad. Y además me pillas en este momento en Italia, porque ayer vine a presentar un libro que escribí en italiano y pude ver esta mañana un poco la reacción totalmente dividida y divisiva sobre la noticia de la muerte de Berlusconi. Hay una parte de la población que la verdad que acogió con una cierta conmoción lo que ha pasado y otra parte de la población que, sin embargo, pues se ha abandonado a escenas incluso de júbilo, con lo cual pues una figura muy divisiva que pues no encuentra
digamos, un acuerdo ni siquiera ahora que acaba de fallecer. ¿Se puede decir que Berlusconi fue el primer político populista de Europa? Puede ser, sí. Además, uno de los primeros, si no el primero, en haber utilizado con fines políticos las televisiones de las que disponía. Berlusconi había sido y seguía siendo un gran magnate. Era una persona que cuando entró en política en el 94 en Italia era muy conocida por varios asuntos. Uno porque era un empresario de éxito, otro porque era dueño de las 3 principales televisiones privadas y tercero porque además era dueño del Milán, el equipo de fútbol que sobre todo en aquellos años 80 y 90 pues había sido uno de los equipos más fuertes del mundo. Sus defensores, ¿cuál es el principal legado político que defienden de Berlusconi? ¿Quizá llevar estabilidad a un país donde esto es un bien más bien escaso? Sí, llevar estabilidad. No olvidemos que en su segundo gobierno agotó la legislatura, algo casi imposible en Italia. Duró entre 2001 y 2006. Además, pues los que siempre han defendido a Berlusconi creen que, bueno, porque al final Berlusconi dio una imagen de Italia muy poderosa a nivel internacional. Pero también los detractores dicen, bueno, pues ¿qué imagen dio Berlusconi a nivel internacional? Entonces, una vez más, aquí tenemos una división, ¿no?, entre los que defienden a Berlusconi, al hombre Berlusconi, no tanto al partido, porque esto sí que es un problema que se verá en breve dentro del partido de Berlusconi en Forza Italia, porque pues sin el gran líder, a ver cómo reaccionarán los demás militantes, ¿no? Entonces, bueno, pues la idea es esa, de una idea de una Italia más estable, de una idea de Italia más presente a nivel internacional, y esto es lo que más destacan muchos, la verdad, que a lo largo de los años apoyaron a Berlusconi. Claro, y ahora queda también por ver qué ocurre efectivamente en su partido y en el gobierno, porque Berlusconi apoyaba al actual presidente, a Giorgia Meloni. ¿Se espera que pueda haber cambios en este sentido? Bueno, ahora yo creo que al frente se va a poner el vicepresidente, que es Tajani, ministro del Exterior, y luego habrá que ver dónde se coloca. Berlusconi, Forza Italia, es un partido de centro-derecha, pero claro, sin el líder, que no olvidemos que este partido lideró a la coalición de la centro-derecha durante muchos años, y cuando Berlusconi empezó a empeorar físicamente, también empezaron a empeorar los votos para ese partido. Entonces se le adelantó primero la Lega de Salvini en las elecciones del 2018 y en las elecciones del año pasado, en septiembre de 2022, Fratelli d'Italia de Giorgia Meloni. Con lo cual, en muy poco tiempo, el partido de Silvio Berlusconi, Forza Italia, llegó a pasar de ser el líder, el partido líder del centro-derecha, a ser el tercer partido dentro de esa coalición. ¿Qué pasará ahora? Bueno, pues hay varias opciones. Uno, que el partido se mantenga así, pero bueno, puede que haya también una fuga de votos. Entonces, claro, ¿dónde irán esos votos? Puede que algunos vayan más hacia la derecha, es decir, hacia Giorgia Meloni, y otros más tirando al centro. Y ahí será importante la figura de Renzi, de Matteo Renzi, que ya fue presidente del país. Bueno, pues a ver si consigue atraer el voto de los votantes de Forza Italia. Claro, desde luego hay una figura controvertida, pero con un carisma, desde luego, innegable, e incluso con consecuencias después de su desaparición política, que es lo que vamos a ver. Matteo Re, ha sido un placer. Muchas gracias por atendernos, además desde allí, precisamente desde Italia. Buenos días. Venga, un abrazo. Muchas gracias a todos vosotros. Bueno, tenemos imágenes ahora mismo en directo sobre este asunto. Ahora mismo lo que podemos ver es en las afueras del Hospital de San Rafael de Milán, donde están sucediéndose las reacciones al fallecimiento de Berlusconi. Aquí se están retransmitiendo ahora mismo prácticamente en directo. Berlusconi estaba ingresado desde el viernes en este hospital por complicaciones en su salud tras la leucemia que sufría desde hace algún tiempo, por lo menos desde hace
hace poco tiempo se había hecho pública esta enfermedad. Se sabía que tenía, además de una edad avanzada, diversas complicaciones y finalmente ha sido este el fatal desenlace que se ha hecho público, ya decimos, hace apenas una hora. Siempre es una imagen esperanzadora ver a dos países en guerra intercambiando prisioneros. La única muestra de diálogo ahora mismo entre Rusia y Ucrania, que han intercambiado a 200 de estos prisioneros de manera simultánea ayer. Mamá, estoy en casa, dice ese soldado ruso a la cámara mientras subía a esta guagua que les va a llevar a un centro médico para ser examinado junto a sus compañeros. Entre ellos hay varios heridos, pero están felices de volver con sus familias, como también estos militares ucranianos que se abrazan al llegar a su destino después de haber estado en el frente de guerra. Ellos pueden contarlo, un frente donde los combates continúan con continuos intercambios de golpes entre ambos bandos. Varios soldados ucranianos plantan su bandera en un edificio muy dañado. Es el símbolo de los primeros logros de la contraofensiva contra las fuerzas rusas. Kiev asegura haber liberado 3 aldeas en el sur de Donetsk y en la región de Zaporilla. Sin embargo, 3 personas han muerto y 23 están heridas por un bombardeo ruso a un bote que transportaba evacuados de las áreas inundadas de Jersón. El presidente Zelensky ha condenado el ataque y acusa a Rusia de volar otra presa en la provincia de Donetsk, en el este de Ucrania, para dificultar la contraofensiva militar con la que el ejército ucraniano intenta recuperar los territorios ocupados. Se cumple una semana de la voladura de la presa al sur de Ucrania, cuyas inundaciones han dejado 7 muertos y 35 personas desaparecidas, entre ellas 7 menores. Ucrania y Rusia se culpan mutuamente de la destrucción de la presa y cada bando acusa al otro de bombardear a civiles mientras se llevan a cabo los esfuerzos de rescate. Por otra parte, la planta nuclear de Zaporilla cierra el último reactor. La situación ahora mismo en la planta es estable y está controlada. Ya el sábado el nivel del agua en el estanque de enfriamiento era suficiente para satisfacer las necesidades de las operaciones. Zelensky anunció que ya está en curso la investigación internacional. Bueno, y volvemos aquí al archipiélago. A primera hora de esta mañana ha llegado a Lanzarote, han llegado 2 embarcaciones remolcadas por Salvamento Marítimo, otra por sus propios medios. Alberto, Fabricio, buenos días. Cuéntanos cómo han llegado las personas a bordo de estas embarcaciones. Buenos días, Roberto. Pues en principio todos en aparente buen estado de salud. Como tú dices, mañana humanitaria, la de este lunes, la que se está viviendo en las costas de Lanzarote. 2 eran rescatados por los buques de Salvamento Marítimo. Les vamos a enseñar la imagen porque ellos, los ocupantes de esas 2 embarcaciones rescatadas, se encuentran en este muelle de la Cebolla en Arrecife. La primera era rescatada por la Salvamar Al Nair con 35 personas, de ellas 34 hombres y una mujer de origen subsahariano, todos en aparente buen estado de salud. Y también hace media hora llegaba a este muelle de la Cebolla, rescatada en este caso por la Guardamar Polinian, otra embarcación a 30 millas al noreste de Lanzarote con 46 personas, 41 hombres, 3 mujeres y 2 menores de origen magrebí, también todos ellos en aparente buen estado de salud. La última, como tú también decías, llegaba en este caso entre la zona del Charco del Palo y Arrieta por sus propios medios. En principio han sido interceptadas 22 personas, 20 hombres y 2 menores. Si hacemos un balance total, 103 personas han llegado este lunes a las costas de Lanzarote y en estos momentos están siendo atendidos, esa atención humanitaria, por los voluntarios de Cruz Roja y el proceso de filiación por parte de la Policía Nacional. Bueno, y poco antes, a primera hora de este lunes, otras 65 personas fueron rescatadas en el mar cerca de la costa de Fuerteventura y trasladadas por la embarcación de Salvamento Marítimo al muelle de Gran Tarajal, en Tuineje. En la embarcación rescatada viajaban 57 hombres y 8 mujeres de origen subsahariano, atendidos por la Cruz Roja. En lo que va de año, 621 personas migrantes han sido rescatadas en el mar y trasladadas a puertos de Fuerteventura. Bueno, esto en Canarias, pero la migración es un fenómeno global, ya lo saben, con otras rutas también muy definidas y muy peligrosas. El número de niños y adolescentes que han cruzado a pie la selva de Darién, entre Panamá y Colombia, ha aumentado por 7 en lo que va de año. 33.000 menores, algunos acompañados, pero muchos otros solos. Abandonan sus hogares para huir de la violencia con la esperanza
de poder llegar a Estados Unidos, donde esperan lograr un futuro mejor. Bueno, pues en la vecina Colombia, precisamente los menores que sufrieron un accidente aéreo y estuvieron perdidos durante 40 días en la selva, se recuperan ahora en un hospital militar en Bogotá. La hija mayor contó a su padre que su madre, que también viajaba en la avioneta, pudo sobrevivir casi 4 días en la selva. Ahora la familia de los niños denuncia amenazas por parte de las FARC. Encontramos los niños ya. Encontramos los niños. Bendito sea mi Dios. Bendito sea Dios. Son imágenes inéditas del rescate de los 4 niños desaparecidos en la selva colombiana. En ellas se ven a los menores sentados en el suelo mientras los soldados del ejército les dan de comer. Tienen la ropa rajada y los zapatos rotos y presentan signos de desnutrición y picaduras por todo el cuerpo. En el momento del hallazgo estaban a varios kilómetros del lugar donde se estrelló la avioneta. Yo sé que a partir de un mes los niños ya los voy a tener en mi mano porque eso es mi sueño y lo que yo digo se ha cumplido. Uno ya ha visto como más cambio, que ya se ha sentado, que a lo menos pues ya ellos ahorita lo tienen como haciendo dibujitos, algo que pues que ellos también necesitan como desahogarse. Siguiendo el relato de Leslie, la mayor de los hermanos, el abuelo de los niños explica que hicieron refugios, se alimentaron con frutas, cambiaron varias veces de dirección en busca de agua y se orientaron por el poco sol que veían. La hija mayor también le contó al padre que la madre, que viajaba en la avioneta, estuvo viva un par de días en la selva. Ahora los menores se recuperan en el Hospital Militar de Bogotá, donde han recibido la visita del presidente del país, Gustavo Petro. Un ejemplo de sobrevivencia total, digamos, que quedará en la historia. Así que esos niños son hoy los niños de La Paz y los niños de Colombia. A pesar del hallazgo, la operación no ha terminado. El ejército busca a Wilson, un perro militar con el que los niños llegaron a encontrarse y que ahora anda perdido en la selva. ¿Cómo ha podido sobrevivir 40 días en medio de una de las selvas más peligrosas del mundo? Se lo vamos a preguntar a Ignacio Ortega, es director e instructor de la Escuela Española de Supervivencia. ¿Qué tal, Ignacio? Buenos días. Buenos días, Roberto. Encantado de estar con vosotros. Gracias por su tiempo, gracias por atendernos. Ignacio, antes que nada, díganos qué tipo de escuela es la suya. ¿Quién imparte formación, mejor dicho? Pues en la Escuela Española de Supervivencia enseñamos a las personas a sobrevivir ante cualquier evento negativo. Los eventos negativos pueden ser producidos por acciones antrópicas como una epidemia, como una migración, una guerra, una hambruna, o eventos naturales como un seísmo, temas de tormentas como la Dana y lluvias torrenciales, etcétera, todo ese tipo de cosas. Claro, entonces enseñamos protocolos para sobrevivir y técnicas para todo eso. Entiendo, así que usted mejor que nadie sabe el esfuerzo colosal que requiere sobrevivir en uno de los escenarios más hostiles del mundo, que puede ser la selva amazónica. ¿Cuáles son los principales peligros a los que hacían frente estos pequeños? Mira, tenemos que primero valorar que la percepción de la selva amazónica para nosotros es absolutamente peligrosa, lo cual relativamente es cierto, pero para personas como estos chicos, su gran diferencia es que ellos se han criado y son indígenas, son autóctonos del lugar, ellos han vivido en la selva, han jugado en la selva, saben sus peligros, entonces es la madre naturaleza, la selva para ellos es su madre naturaleza. Obviamente tiene todos los inconvenientes de los insectos, de las picaduras, de animales peligrosos y serpientes, etcétera, plantas venenosas, aguas contaminadas, pero ellos la verdad, cuando hace unos días estuve hablando con otros profesionales al respecto, yo ya tenía muchísima experiencia en que esto iba a desembocar en un buen fin, como al final ha sido, pero es básicamente porque los chavales son indígenas y tenían los conocimientos ancestrales que a través de juegos y de adultos han transmitido. Claro, ellos han estado bebiendo agua de las plantas en vez de beber agua del suelo, que está contaminada bacteriológicamente. Han comido frutas, como bien ha dicho la compañera hace un momento, frutas que ellos también han sabido identificar, porque lo mismo también hay frutas venenosas, ¿no? Este ejemplo de supervivencia, si se hubiera dado en personas
niños o no tan niños de la urbe, del primer mundo, donde salimos poco o nada al campo, no hubiéramos sobrevivido ni 4 días, vamos. Claro, es evidente. Por lo tanto, estos niños en cierta manera tenían algo de adiestramiento, de alguna forma, bueno, familiar o por la zona en la que ellos se habían criado, pero bueno, de cierta manera ellos tenían algo de conocimiento, ¿no? Claro, se han creado comunidades indígenas. Claro. Ellos también tenían conocimiento sobre raíces, sobre frutas que pueden comer, sobre tallos, sobre cómo coger agua de las plantas, agua que sea obviamente potable. Ese tipo de conocimiento a la postre es formación. Y por eso en la Escuela Española de Supervivencia insistimos tanto que la formación es que es crucial. Porque ¿quién nos ha dicho que a lo largo de nuestra vida no vivamos un momento de situación de supervivencia? Pues claro. La diferencia entre que se resuelva de manera positiva o negativa está en la formación. Ignacio, otra de las dudas que se nos plantean, aunque ahora acabamos de escuchar que había amenazas de la FARC, de la guerrilla antiterrorista en este lugar, habría que ver en qué desemboca esa noticia que tiene de cierto, pero nos llama la atención cómo no se podían encontrar, porque pese a la espesura de la selva, en ciertos momentos estuvieron apenas a cientos de metros rescatadores y los pequeños sin que pudiesen ni siquiera escucharse unos a otros. Pues mira, me alegra que hagas esa pregunta porque es que además la semana pasada colgué en la página web de la Escuela Española de Supervivencia colgué un protocolo para la búsqueda de personas. Y entre ese protocolo se establece el tipo de ambiente geográfico, climatológico y visual donde se puede producir una pérdida. No es lo mismo en el desierto, donde los medios aéreos abarcan gran cantidad de metros y kilómetros cuadrados en poco tiempo, que en la selva, donde el medio aéreo ya prácticamente, no es que sea inútil, pero se reduce mucho su efectividad y donde ya tienes que hacer una búsqueda a pie, a través de senderos, de rastreo, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros estamos acostumbrados en nuestro ambiente continental, mediterráneo, que es que ves un pueblo y el siguiente pueblo a 14 kilómetros lo estás viendo y con 3 árboles en medio, pero es que en las selvas tropicales das 3 pasos y te has perdido. Claro. No solo te has perdido a nivel visual, sino que a nivel auditivo también. Entonces, bien han comentado los compañeros de rescatistas, tanto militares como indígenas, que es que han estado batiendo aquella zona. Ellos mismos se sorprenden, pero si los chavales no hacían ruido, lo cual tampoco es muy efectivo porque la flora limita mucho la comunicación auditiva, han podido estar a 100 o 200 metros de los equipos de rescate y era imposible verlos, y con menos metros también. Entonces, los protocolos de búsqueda van a cambiar mucho en función de la vegetación, si es bosque tropical y todo ese tipo de fenómenos. Y se complica mucho la búsqueda en bosques tropicales. Y tanto que se complica, y 40 días nada menos para dar con ellos. Ignacio, muchas gracias. Pues nos ha ilustrado perfectamente a lo que se han enfrentado los pequeños y las dificultades para encontrarlos. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Un abrazo. Bueno, muchos sucesos que comentar, lamentablemente, este fin de semana. El más trágico ha ocurrido aquí en nuestro país a primera hora del domingo, en Madrid. 4 mujeres fallecidas, 3 de ellas menores. Ha ocurrido en Collado Villalba. El coche en el que viajaban las fallecidas chocó frontalmente con otro conducido por otra mujer que ahora está hospitalizada, pero cuya vida no corre peligro. Según las primeras hipótesis, la conductora del primer coche, de 26 años, había ido a recoger a las 3 menores que volvían de fiesta. Al regresar de madrugada pudo perder el control del vehículo y tras varias maniobras bruscas invadió el sentido contrario, impactando de frente con el otro coche. Bueno, otro accidente terrible también en Australia. El vuelco de una guagua ha provocado 10 muertos. 25 personas resultaron heridas, uno en estado crítico. Todos además eran invitados a una boda. El conductor, un hombre de 58 años, ha sido arrestado, está imputado, aunque la policía no ha revelado los cargos que pesan sobre él. Y las autoridades de Estados Unidos han admitido que les va a llevar meses reconstruir ese paso elevado que cayó a plomo ayer domingo. Se derrumbó por completo por el incendio que se causó justo debajo, después del accidente de un camión. Por sorprendente que parezca, no hubo ningún herido, pero el destrozo ha provocado un importante corte en el nudo de comunicaciones de la costa este de este país, por lo que el accidente va a causar muchísimos problemas de comunicaciones. Bueno, seguimos en Estados Unidos, donde la policía de Aurora, en Colorado, ha publicado estas imágenes, grabadas por la cámara que portaba en el pecho un policía.
en el que se observa la persecución de dos agentes a un joven de 14 años que había robado en una joyería. Tras tirarlo al suelo y detenerlo, los agentes descubren que iba armado. Al ver el arma, directamente le disparan. Posteriormente se ha podido saber que ni siquiera era un arma real, pese a las labores de reanimación que intentaron practicar los servicios de emergencia y los propios agentes. Ya no se pudo hacer nada por salvar la vida del joven, que solo tenía, decimos, 14 años. Bueno, otro suceso nos trae aquí a nuestro país, donde los tiroteos son mucho menos frecuentes que en Estados Unidos, pero que en esta ocasión dejan además dos fallecidos en Andújar, en Jaén. Miren lo que ocurrió este domingo. Un policía nacional ha muerto tras tratar de arrestar a un hombre que amenazaba a un vecino. Aquí se ve cómo los agentes llegan a la zona, vean cómo es atacado por el individuo en cuestión y este dispara. Y justo detrás, como ven, el que cae al suelo es su compañero, por lo que todos los indicios llevan a pensar que esa bala perdida fue la que acabó con la vida del policía, que posteriormente tuvo que disparar contra el asaltante, que iba armado con un martillo y un cuchillo, según las primeras investigaciones. Bueno, ese agente atacado, el que ha sobrevivido, pues también se encuentra en estado grave. Y en Ecuador estos días destaca la cantidad de gente que se acerca a los centros de tiro para aprender a manejar armas. Después de que el presidente permitiera la compra a los civiles para la defensa propia, aumenta la venta de revólveres y de pistolas. No es el único país, porque la violencia en Perú también está empujando a la gente a armarse. ¡Avanza, avanza, avanza! La gente ya quiere armarse y quiere protegerse de ellos mismos, porque ahora la inseguridad está muy grande. Aumento de la violencia y la inseguridad en Ecuador. Entonces la gente viendo eso y aprovechando de lo que hay es el mandato del presidente, está concurriendo a capacitarse. Más aún después de que el presidente Guillermo Lasso firmara un decreto que permite a los civiles portar armas para defensa propia. Necesario, porque ya ni las casas, por mucho que estemos con rejas y todo, para los delincuentes, por lo menos un disparo al aire ya. No es que vamos a ir a la tienda de la esquina, deme una pistola o deme un revólver. El primer paso que tiene que hacer una persona es cumplir con los requisitos. Solo hay que ser mayor de 25 y haber entrenado al menos 30 horas en centros como este. No es el único país. De las más de 70.000 licencias vigentes que se dan en Perú, unas 30.000 son para defensa propia. Y has tenido una muy buena agrupación. Mira, 1, 2, 3, 4, 5. No cualquier persona tiene esta agrupación. La verdad, tiene mucha habilidad con las armas de fuego. Aún así denuncian, la defensa propia es utilizada en cualquier punto y momento. La evaluación psicológica debería, con lo difícil que es este tema, debería hacer un análisis, una evaluación profunda de esa persona. De ahí que para el manejo de armas se reclamen exámenes y leyes más restrictivas. Pues deberían hacérselo mirar también en este país, viendo lo que ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos, donde las armas se venden en cualquier supermercado. Donald Trump, precisamente hablamos de este país, va a comparecer mañana martes ante un tribunal federal de Miami por los cargos que se le imputan por la presunta comisión de 7 delitos federales distintos. Cientos de partidarios pro-Trump han viajado este domingo hasta Palm Beach para mostrar su apoyo al expresidente norteamericano. Se le acusa de retención deliberada de registros de la Defensa Nacional, de documentos altamente confidenciales bajo la ley de espionaje y también de obstrucción a la justicia, además de hacer declaraciones falsas, conspiración y encubrimiento. Trump niega que haya cometido algún delito, ha calificado esta investigación judicial como una persecución política, ya saben, una conspiración. Bueno, y a la vuelta de publicidad les vamos a contar una nueva ruta que podría establecerse en muy pocos años gracias al deshielo. Aparte de la habitual que se utiliza ahora, esta otra mucho más corta alrededor de los polos, que como saben, del polo norte en este caso, se está derritiendo. Enseguida se lo contamos. Volvemos en Atlántico Noticias hablando de la discriminación a los infectados, en este caso por VIH, en Uganda, que es cada vez mayor. Con la prohibición de la homosexualidad en este país africano, muchos pacientes además temen que se les encarcele si revelan su enfermedad o empiezan algún tipo de tratamiento.
Febrero de 2023, Uganda prohíbe la homosexualidad con una ley anti-LGTB que castiga con la cárcel e incluso penas de muerte. El país ahora vive con miedo de contraer el VIH. Acudir a una clínica de tratamiento de la enfermedad puede suponer un trato diferente e incluso el cuestionamiento de su propia sexualidad. Las organizaciones no van a operar, vamos a perder nuestros tratamientos y no tenemos acceso ni siquiera a lubricantes. Si revisan mi casa podrían castigarme por ello, dice este paciente. Tenemos donantes que están nerviosos por seguir dando su apoyo a la clínica, dice este médico. Se estereotipa la enfermedad a pesar de que no solo se contrae por relaciones entre homosexuales. Según un estudio realizado en el país, un 30% de la población no le compraría nada a un comerciante que tuviera SIDA. Cuando miras la ley, todas las indicaciones son muy claras y muestran que vamos a tener un acceso reducido o nulo por parte de las poblaciones claves, dice esta trabajadora. A la discriminación se le une la falta de médicos y la Organización Mundial de la Salud recomienda un mínimo de 23 médicos por cada 10.000 habitantes. En Uganda no llegan a un facultativo por cada 10.000. Dos factores que unidos llevan al país a un problema de salud. Un artículo de la revista Nature, basada en informes de la NASA y de la Agencia Espacial Europea, asegura que el Ártico podría perder todo su hielo marino en septiembre, a partir de 2030, o sea, todo un mes sin hielo. Esa ventana, además, sin hielo se iría ampliando durante más meses a partir de entonces. Al margen de las consecuencias medioambientales, esto tendría también otras de tipo geoestratégico. Por ejemplo, se abriría la navegación a un nuevo paso comercial. Miren, esta, por ejemplo, es la ruta actual para un carguero de Europa hacia el puerto de Rotterdam, en Dinamarca, por ejemplo, para llegar hasta Shanghái. O sea, el Mediterráneo, el canal de Suez, atraviesa el Pacífico y llega a este lugar. 19.500 kilómetros. Pero, ¿qué les digo? Si se va a abrir un paso que pueda ser mucho más corto, atravesando, aquí parece más largo, pero no lo es. Ya saben, cuando se aplana el globo terráqueo, cuando se pone en forma de mapamundi, aparece más largo, pero no lo es. De hecho, es un 24% más corto, 14.900 kilómetros. Eso sí, tiene que atravesar parte del Polo Norte. Esto hasta ahora estaba completamente helado, pero a partir de 2030 probablemente ya durante un mes esté abierto, y más durante el siguiente tiempo. ¿Qué consecuencias va a tener esto? Ya han empezado a desarrollarse estas navegaciones. Vamos a preguntar a Philipp Berle, es empresario alemán, socio de la empresa de brokeraje Norster Brokerash. Philipp, ¿qué tal? Buenos días. Hola Roberto, buenos días, un placer estar contigo. Bueno, disculpa mi inglés porque creo que he dicho fatal el nombre, ¿no? Un poquito, se llama North Star Brokerage, sí, pero bueno. Bueno, pero ya nos vamos entendiendo. Oye, Philipp, esta ruta ya se había probado hace algunos años, lo que pasa es que creo que sin rompehielos prácticamente era imposible, ¿no? Sí, es una ruta que no es estable, por lo tanto la explotación económica de momento está limitada. Pero yo creo que es una cosa buena que Maersk ha empezado a hacer la primera ruta allí con contenedores, porque si el transporte marítimo es todo por distancia, entonces si nosotros podemos ahorrar 5 o 7.000 kilómetros de transporte, es económicamente mucho mejor y también a la vez mucho más sostenible, porque cada milla o cada kilómetro que viaja menos el barco es también menos CO2 y menos energía malgastada. Claro, y me imagino que esto es más competencia con otros canales, para empezar el de Suez, que es el que más se utiliza ahora mismo, ¿no? Sí, digamos, si nosotros imaginamos el mundo sin el canal de Suez y sin el canal de Panamá, que se inauguró en 1914, entonces hemos ahorrado muchos millones de toneladas de CO2 con estos canales. Entonces ahora si abrimos otro canal o otra vía marítima por el norte, yo lo veo muy positivo, porque cada kilómetro, cada milla que nos ahorramos es una milla mejor para el planeta y también mejor económicamente. Claro, pero para esto también harían falta infraestructuras, que no sé si ya están. ¿Existen lugares donde repostar, donde habituallarse en el norte, en la zona que ahora es el Polo Norte? Si el barco es un ice class, quiere decir si el barco puede romper hielo, entonces puede pasar sin problema por esta zona. Tienen suficientemente combustible para hacer esta ruta, por lo tanto, infraestructura yo creo no hace falta mucho. Claro, y esto abarataría también, no solo el paso de los barcos que vayan por aquí, sino a lo mejor otros canales deciden abaratar, bajar los precios para que esta competencia no sea demasiado grande, ¿no? Siempre, siempre, siempre. Donde se pueda abaratar algo, siempre viene bien para todo el mundo.
Y para deciros una cosa, el transporte marítimo es el más económico de todos los transportes. Es mucho más económico que el transporte aéreo, es más económico que el transporte terrestre. Por lo tanto, cada tonelada que llevamos en un barco de un lugar A a un lugar B es un buen medio de transporte, porque es el más sostenible. Claro, sigue siendo el más sostenible porque también tengo entendido que los barcos son los más contaminantes. Bueno, son los más contaminantes. Tienes que ver el consumo de combustible por tonelada transportada. Claro. Y en este caso, hombre, un barco es grande y quema mucho combustible, sí, pero si te fijas la cantidad de contenedores que cargamos en un barco o la cantidad de cereal o de acero o lo que sea en un barco grande es bestial. Entiendo. Por lo tanto, ¿son contaminantes? Sí, pero son mucho menos contaminantes que el camión, por ejemplo, o el avión. Claro, entonces, el transporte marítimo es el mejor para el planeta. Claro, un barco con portacontenedores son igual 2.000 contenedores, estoy dando una cifra, pero claro, esos son 2.000 camiones que quitas de la carretera, por ejemplo, ¿no? Correcto, correcto. ¿Sabe, Philip, si ya se está ofertando de alguna manera esta ruta? Si las grandes compañías se están moviendo ya para crear infraestructuras en torno a ella. No te lo puedo contestar, porque cuando nosotros compramos un transporte de A a B, luego la ruta la elige el afletador, el armador. Entonces ahora, si durante el mes de agosto o septiembre usan la ruta del norte, bien venga, pero no se puede hacer un viaje para el norte, eso todavía no es viable. Entiendo, Philip, lo que más me sorprende de esto es que es una noticia que medioambientalmente es mala en principio. Se pueden sacar consecuencias dentro del mismo sector medioambiental positivas, ¿no? Naturalmente. El impacto obviamente está allí, pero de todos los impactos el transporte marítimo es el mejor. Bueno, pues con diferencia además. Philip, ha sido un placer hablar contigo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Roberto. Buenos días. Que tengas un día. Adiós. Bueno, pues ahí está ese paso que podría comenzar a ser una realidad a partir del invierno de 2030, el invierno en este lugar, el verano en este lugar en torno al mes de septiembre, mejor dicho. Bueno, vamos a hablar de Nueva York, donde tienen otro problema medioambiental. Podrían convertirse en la versión norteamericana de la ciudad italiana de Venecia. Un estudio del Servicio Geológico estadounidense revela que la ciudad se hunde poco a poco y una de las causas no es tanto el cambio climático, sino, fíjense, el peso de sus rascacielos. La ciudad de Nueva York se hunde en un promedio de 1 a 2 milímetros por año y una de las razones podría estar en uno de sus principales atractivos, sus rascacielos, según una investigación publicada por la revista Earth's Future, liderada por el Servicio Geológico de los Estados Unidos. En Nueva York tenemos diferentes tipos de suelo, incluido el relleno artificial que se colocó para mejorar algunas áreas y que puede hundirse por su propio peso porque no está bien consolidado. El otro elemento que analizamos en este manuscrito es el peso de los propios edificios, la fuerza que aplican al suelo y los problemas que eso puede causar. Más de 1 millón de edificios con un peso de 1.700 billones de toneladas de hormigón, metal y vidrio están presionando la tierra y según el líder de esta investigación, aunque el proceso es lento, eventualmente quedarán bajo el agua. La elevación promedio de la parte sur de Manhattan es solo de 1 o 2 metros sobre el nivel del mar y el océano está aumentando su nivel a un ritmo similar al que se está hundiendo la tierra. Sin embargo, hay otros factores a tomar en cuenta en la medición de estas subsidencias. Desastres naturales como inundaciones causadas por la supertormenta Sandy en 2012 podrían acelerar el problema, dicen los expertos, mientras se espera que estos hallazgos sirvan para dictaminar las políticas de urbanismo. Ángela González, Voz de América, Nueva York. Bueno, el Mar Rojo se ha convertido en escenario de varios sucesos mortales en estos días. 3 turistas británicos siguen desaparecidos tras el incendio de un yate ayer en esta zona. El accidente de la embarcación, que se dedica a excursiones de submarinismo, se produjo frente a la costa egipcia. Se ha podido rescatar a 26 personas y la Fiscalía ha abierto una investigación, aunque lo más probable, aseguran, es que se haya producido un cortocircuito en el yate que haya dado lugar a ese pavoroso incendio. Bueno, y todavía conmocionan las imágenes de este ataque mortal de un tiburón a un bañista también en el Mar Rojo. Las autoridades egipcias han dado muerte, dicen, a ese tiburón tigre que atacó y devoró a un turista ruso mientras se bañaba en este lugar. El animal fue capturado entre varias barcas y posteriormente sacrificado.
las imágenes de un momento en que se produce el ataque, ahí las ven, han dado la vuelta al mundo. Bueno, es lunes, enseguida llegan nuestros compañeros de Ponte al Día. Vamos a ver cómo están preparando el programa de hoy. Pedro, Wendy, ¿qué tal? Buenos días. Hola Roberto, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues mira, ya sacando los calderitos del fuego para ofrecérselos a las 12 en punto, como siempre puntuales a nuestra cita con la información, con la actualidad. Hoy vamos a estar en Fuerteventura, nueva avería en el suministro de agua. Al parecer el origen está en un problema eléctrico en la desaladora de Puerto del Rosario. Ese podría ser el origen. Los vecinos ya están cansados. Sí es cierto que están trabajando para ponerle solución a este problema, pero de momento hay muchos núcleos poblacionales que abren el grifo y no tienen ni gota. Este programa de hoy pasa, por supuesto, por Fuerteventura, pero por más asuntos. Sí, porque las imágenes de ese presunto maltrato animal a un camello en el Parque Nacional de Timafalla todavía sigue copando titulares y también lo hace a nivel internacional. Una conocida fundación, la Fundación Franz Weber, pide encarecidamente que se prohíban esos paseos que se realizan por las montañas del fuego. Nos lo van a contar ellos mismos, un portavoz de esa fundación, y nosotros nos preguntamos hoy aquí en Ponte al Día. ¿Estamos ante el final de esta actividad tan conocida ahí en la isla de Lanzarote? Bueno, estos son algunos de los temas que vamos a tratar en el programa de hoy, en Ponte al Día. Si quieren saber más y si quieren conocer más temas, solo tienen que quedarse con nosotros, que a las 12 en punto comenzamos aquí en Televisión Canaria. Hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora, compañeros. Vamos a repasar ahora la información meteorológica. Empezamos con el calor que están padeciendo ya. ¿Qué tal, Emilia? Buenos días. Muchos países europeos y todavía nos acordamos del veranito que tuvieron el año pasado, en el norte de Europa. Pues sí, todos los países europeos menos España y Francia, donde no paran de llegar borrascas, Dana, primero una Dana, luego Oscar y ahora más Dana. Bueno, lo cierto es que un poquito más arriba ya en Alemania o en Londres lo que están padeciendo son altas temperaturas. Mira, en las últimas horas, por ejemplo, en Berlín, pues las personas no han dudado en lanzarse a los parques y también en las zonas costeras a las playas. Ahí en cualquier sitio se puede coger el sol, tomar el sol, porque la verdad es que son más de 30 grados los que están padeciendo en este último fin de semana. La gente lo aprovecha. Dicen los habitantes de allí, los residentes, que se le nota en el humor a la gente, que están como de mejor humor en esta zona con estas altas temperaturas, que han aprovechado sin duda para darse un buen chapuzón y para refrescarse. Un poquito temprano, ¿no? Porque es a principios de junio, pero lo cierto es que las altas temperaturas han llegado. También en Londres. En estos países, cuando hace algo de buen tiempo, bueno, se salta todo el mundo a la calle, se piden el día libre y a tomar sol. Como claro, loco, claro. No nos conviene que haga demasiado buen tiempo allí para que se vengan para acá. Que sigan viniendo. En Londres también han aprovechado incluso esta zona que se llama London Beach, ahí al lado del río Támesis, de donde se ve la City, para darse un chapuzón. Bueno, son buenas temperaturas, agradables temperaturas, pero ojo, sin quitar de vista, sin perder el punto de vista de que van a sufrir una gran sequía. Están sufriendo ya, de hecho, muchos países del norte de Europa una importante sequía que puede verse agravada con temperaturas como esta. Incluso la vegetación en las propias ciudades ya se ve cómo pues sufren esas consecuencias. No son las mismas que están padeciendo en China, que allí hay otra situación bastante distinta, clima bastante más húmedo. De hecho, las inundaciones en las últimas horas pues han acabado así, como vemos, con zonas completamente anegadas. Numerosos rescates, por ejemplo, en la provincia de Hunan, también en la de Guangxi, donde se han registrado hasta 500 litros por metro cuadrado de precipitaciones en 24 horas, incluso en Jiangsu, donde allí las precipitaciones han sido en forma de granizo. Lo cierto es que más de 500 soldados se han desplegado en todas estas provincias para poder rescatar a toda esa gente, y vemos ese granizo, a toda esa gente que se ha quedado atrapada, muchas de ellas personas mayores, bueno, que se han quedado aisladas y también con cortes en el suministro eléctrico. Inundaciones en China, pero también inundaciones en Cuba, Roberto, en las últimas horas, situaciones dramáticas, auténticamente dramáticas en Cuba, sobre todo en la provincia oriental, en esta región oriental de Granma, donde incluso una persona ha fallecido por la crecida del río Bayamo. Allí los soldados también se han desplegado en toda la zona para poder rescatar, porque son más de 7.000 personas las que han tenido que socorrer, con 10.000 viviendas afectadas, cortes de suministro, y eso sin un huracán, porque estamos hablando de una Dana que les ha afectado a ellos con un río atmosférico precisamente en esta zona. Ha sido
una situación bastante complicada la que han vivido en este último fin de semana. Y para irnos con un mejor sabor de boca, nos vamos de momento a esa imagen en directo que se ve a esta hora del día en Hawái, en la isla grande de Hawái, donde el Kilauea, ya lo decíamos la semana pasada, continúa en erupción. Decíamos también que era una erupción efusiva, ¿verdad?, con la mayor parte de esos gases ya saliendo. Pues ahí sigue. Lleva de momento, desde la semana pasada hasta hoy, pues emanando esa Allí lava. es raro que no haya un volcán en erupción, ¿no? Bueno, forma parte siempre hay alguno activo, ¿no? Sí, bueno, activos hay 1.350, imagínate. Lo único es que en erupción la semana pasada, unas semanas hacía como 25, bueno, este es uno más porque también forman parte de ese cinturón de fuego, ¿verdad?, donde están la mayor parte de esos volcanes activos del mundo. Está despejadita la cosa por aquí, ¿eh? Aquí estamos rodeados, pero estamos despejados, que podríamos decirlo así, porque tenemos una borrasca importante aquí que va a afectar a la península, tenemos esa dana que también va a afectar a la península en las próximas horas, y de momento nosotros tenemos una especie de cuña anticiclónica aquí que nos protege. Oye, una buena noticia, que vuelven los alisios de cara al miércoles, pero vuelven y ya era hora. Porque ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, pues ya teníamos ganas nosotros de tener nuestros vientos reguladores, ¿verdad?, que nos traigan esas condiciones de nubes al norte y cielos más despejados en el sur. De momento no es mañana, pero sí en los próximos días vuelven los alisios. Ya decimos, esta borrasca la tenemos muy lejos. De momento va girando el viento, fíjate que vienen del nordeste, esos alisios que van a hacer que la mayor parte de la nubosidad se acumule en el norte, y las temperaturas van a subir. Mañana bajan un poquito, pero de cara al miércoles suben las temperaturas y entramos en condiciones como normales. Bueno, se van a acabar las nubes de evolución. Me preguntabas qué quería decir. Pues se acaban esas nubes de evolución por la ausencia de viento, porque entra el viento. Las precipitaciones, de momento, como eso no va a llegar hasta el miércoles, mañana todavía van a ser procedentes de esas nubes de evolución en las islas occidentales. De hecho, en las últimas horas han caído 5 litros por metro cuadrado en la isla de La Palma, que es una lluvia serena, que está muy bien, salpicaditas por estos cúmulos de nubes que dejan alguna gota de humedad también, poco importante. La verdad es que no hay novedades importantes de cara a las próximas 24 horas con las precipitaciones, así que mañana vamos a tener nubosidad, sobre todo en las islas occidentales, de tipo bajo la mayor parte de ellas, y cielos bastante despejados en Gran Canaria, en Fuerteventura, en Lanzarote. Ahí marcamos ya los vientos alisios que empiezan a soplar flojitos, pero luego cogen intensidad y cogen fuerza y arrecian en las cumbres, por ejemplo, de Tenerife, con temperaturas también bastante estables, entre los 21 y los 26 grados de media. Bueno, está bien. Oye, no sé si te fijaste en el mar, porque hoy el mar parecía un espejo, ¿sabes? Estaba planchadito, ¿eh? Sí, señor. Estaba planchado totalmente. Pues nada, iremos viendo lo que va a pasar a partir del miércoles. Que me atraganto, mira. Nos vamos a despedir ya con la historia de una ballena, ¿eh? Una beluga blanca, vista por primera vez frente a la costa del norte de Noruega en 2019 y que ha reaparecido ahora cerca de Suecia. Ya le han puesto nombre, Vladimir. Bueno, se ha convertido en una celebridad cuando se le vio por primera vez con un arnés que decía equipo de San Petersburgo, con una montura de cámara lenta. Pese a las especulaciones, nunca se confirmó que la ballena estuviera involucrada en ningún programa de entrenamiento militar ruso. Aquí la ven de nuevo, convertida en toda una celebridad. Así les dejamos. Volvemos mañana a partir de las 11 en una nueva edición de Atlántico Noticias. ¡Feliz día!